mandar el link, pues les pido que por favor lo hagan. ¿Ok? Ok. Luego entonces hablamos, es muy sencillo para los que están ahorita en Facebook, es muy sencillo. Nosotros les estamos mandando un número y usted simplemente hace el contacto de WhatsApp, como cualquier otro contacto de WhatsApp, ¿ok? Solo que en el chat que tenemos de WhatsApp, solo escribimos los administradores, ¿ok? No es un chat para mandar, ¿cómo se llama? Imagencitas y te amo y toda esa historia, ¿verdad? Es solo para que nosotros podamos escribir. Así es que los que a veces les preocupa como a mí, ¿verdad? Estar en muchos chats, porque entonces yo soy de los que yo miro ahí cuando abro el WhatsApp, miro ahí que hay mensajes y me cuesta mucho no leerlos. Entonces yo tengo que abrir y ver y eso me quita tiempo. Entonces no me gusta estar en muchos chats. Entonces los que están en este chat no se preocupen. No va a ser para que, simplemente va a ser para alguna notificación, anuncio o para pasarles el link. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bien. Tal vez, Ale, si podríamos pasar por el Facebook, pasarles el teléfono para que los que no han hecho el contacto lo hagan. Ok. Para los que están en Zoom, por favor, no pasarle el link a nadie que no esté inscrito debidamente. Por favor. Ok. Porque se da, ¿verdad? Ya nos ha pasado. Entonces, no le pase el link a nadie, oblíguelos a que, pues, hagan las cosas conforme se los estamos pidiendo, que se hagan el contacto por WhatsApp y por ahí le hacemos llegar el link, ¿ok? Para que se puedan inscribir. Ahora, solo las personas que asisten que asisten por el Zoom, van a tener derecho al material. Cuando normalmente va a haber material y si usted lo requiere, usted lo necesita, se lo enviamos. Si usted nos dice, quiero el video, yo creo que se lo podemos hacer llegar también porque quiere repasar por las razones que sean, pues nosotros también se lo hacemos llegar. ¿Ok? Pero solo los que asisten y créame que hay un equipo pasando lista. Entonces, si usted nos pide el material y decimos no lo sentimos, va a ser porque usted no asistió, ¿verdad? A las clases de forma presencial, digo, por el Zoom, ¿ok? Así es que, y el otro punto, eso ya Alejandra se los ha pasado, pero el otro punto es que, por favor, eso, como la mayoría tienen el nombre, ¿verdad? Algunos... Cuando la Biblia habla en Génesis, que habla de una ciudad, ¿verdad? Una ciudad. Esa no es la charla mía. quien abrió el micrófono que lo cierre. Ese es el otro punto. Cierren los micrófonos, por favor. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando que aparezca su nombre en el chat. Perdón, aquí en el Zoom, que aparezca su nombre, no Android, porque yo no conozco a Android o, ¿verdad? X. Que aparezca ahí su nombre. Eso es importante para nosotros, para entonces poder pasar lista. Y también, pues, para los exámenes al final de... No, mentira. Ok, gente hermosa. Vamos al tema de hoy. No, me faltaba un anuncio. Hay un tema que es medular para todo esto y de hecho para lo que voy a enseñar hoy es importantísimo. Para el próximo 21, 22, y 28 y 29 de diciembre, 7 de la noche, hora de Ecuador. Repito, 21, 22, 28 y 29 de diciembre de este año secular.
Ujú. A partir de las 7 de la noche, yo voy a enseñar sobre las dos casas de Israel. Es un tema que es fundamental, es un tema importantísimo. Entonces, vamos a usar 4 días, alrededor de hora y media por día, para ir despacio y explicar bien, porque el tema de las dos casas es vital para nosotros poder ubicarnos en nuestro origen y nuestra identidad como pueblo. Entonces, repito, 21, 22, luego la siguiente semana, 28 y 29 de diciembre, a partir de las 7 en punto, estaremos enseñando el tema sobre las dos casas de Israel. ¿Ok? Perfecto. ¿Se me olvida algo, Ale? No, Ok, señor, todo bien. todo bien, perfecto. Ok, vamos entonces a nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy tiene que ver con el posicionamiento de una generación. Recordemos que el eterno Dios trabaja con generaciones y trabaja por generaciones. De hecho, la palabra generación en el hebreo tiene que ver con apilar en círculos, es decir, en forma de torbellino, ¿verdad? El torbellino ascendente, que es lo que define el tiempo del eterno. Estamos hablando también de que, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, dice, más las reveladas son para nuestros hijos y los hijos de nuestros y los hijos de nuestros hijos. Para que caminemos en la Torah. Entonces, la revelación es un tema generacional. Yo siempre he enseñado que el mayor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es la revelación. Si podemos dejarle casas, si podemos dejarle bienes, dinero en el banco, etcétera, todo eso está muy bien. Pero como, como miembros de un pueblo, como parte de una cultura, como expositores de una ideología que buscamos perpetuar justamente a través de la cultura, no como una religión, porque no somos una religión, la revelación se convierte en el legado o el legado más importante, o un legado, o más bien un legado importante para nuestras generaciones, ¿verdad? Y aquí podemos hablarlo un legado para nuestras generaciones de en línea sanguínea, pero también llamémosle espiritualmente. La revelación es fundamental. Por eso el Eterno establece la revelación de forma progresiva. La revelación es progresiva, va en aumento, va de algo menor a algo mayor, y eso es congruente, es consecuente con la verdad. La verdad del Eterno es exponencial. Entonces, a mayor revelación, ¿verdad? A mayor revelación, mayor verdad conocemos, entendemos y podemos aplicar. La intención no es el conocimiento por el conocimiento como un fin. La intención y el objetivo. Por favor, quien tiene abierto su micrófono, que lo cierre. Por favor, gracias. Entonces, la revelación se convierte en algo vital. Por otro lado, no es el tema, pero nos sirve para lo que voy a hablar. Por otro lado, la revelación establece autoridad. Entonces, a mayor revelación, mayor autoridad. A mayor autoridad, mayor fe y mayor visión. Entonces, la revelación nos da autoridad, fe y también por otro lado, la revelación nos da visión. ¿Ok? Entonces, el eterno Dios trabaja
con generaciones y establece una revelación cada vez mayor para que pase de una generación a otra generación. Entonces vamos a hablar del posicionamiento de una generación, el posicionamiento de una generación en el sentido profético. Ok. A manera de introducción. La Torá, la escritura, nos plantea una batalla de simientes, desde el mismo inicio de los tiempos. Una batalla de simientes desde el mismo comienzo, del mismo inicio de los tiempos. Y esta batalla toma lugar, tiene su inicio con la caída de Jailel. Es decir, Jailel, Luzbel, si lo quiere llamar así. Algunos eruditos no están de acuerdo con que su nombre sea Luzbel. Llámele Satanás, llámele Diablo, llámele Mefistófeles, Mefisto, Taitán, como quiera llamarle. El querubín protector, el sello de la perfección del que nos habla Ezequiel en el capítulo 28. En su rebelión, da inicio a esta batalla de simientes. Ahora, es importante, para efectos de lo que quiero compartir, que entender que la rebelión de Luzbel, como se nos plantea en Isaías 14, la rebelión de Jailel, tiene una motivación. Cuando nosotros revisamos la escritura, desde el libro de Génesis, en el verso 1, y luego Pablo en varias ocasiones lo corrobora, y Juan en el capítulo 1 también nos lo dice. Yeshua es el creador de todo. O sea, la creación la establece Yeshua. Pablo dice que todo fue creado por él, para él, y fue creado a partir de él. Juan en el capítulo 1 nos dice claramente que el mundo, o sea, la creación, fue creada por el Verbo, por Yeshua. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por el Dabar del Eterno, y Yeshua es el Dabar, es la palabra viva. Entonces, todo fue creado por él y fue creado para él. Para algunos, la rebelión de Luzbel tenía como objetivo suplantar al Padre Eterno, a Elohim. Sin embargo, la escritura es clara cuando dice que solo Yeshua conoce al Padre. Es decir, nadie más le conoce, solo Yeshua le conoce. Por eso él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la rebelión de Luzbel, desde mi posición, no tiene como objetivo destronar al Rey Eterno, si él es inferior y de hecho creado por él. ¿Ok? La intención fue derrocar la posición, usurpar la posición que Yeshua tenía y arruinar aquello que fue creado para él. De hecho, su rebelión logra alterar lo establecido, el diseño con que todo fue creado. Génesis 1:2 lo dice. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y la tiniebla la cubrían. Obviamente así no fue creada. La palabra, las tres palabras en hebreo son tohu, babahu y hoshech. Es decir, una tierra
que perdió el orden, perdió su diseño, perdió los códigos de gobierno, Torá, y estaba en tiniebla, en oscuridad. Esta entonces hemos enseñado que es la constante del enemigo, no solo la consecuencia de su rebelión cronológicamente entre el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces, el antagonismo y el odio al que ese antagonismo lleva con la rebelión de Luzbel, ¿verdad? Con la rebelión de Luzbel, pasa a su simiente. En Génesis 3:15 es donde se nos describe el inicio de este conflicto. Y no pierda de vista esto que le estoy planteando, porque ese odio, ese antagonismo, ese deseo de usurpar el poder, esas ínfulas de querer estar arriba en la pirámide, esa es una constante y una marca de los hijos de la simiente de la serpiente. Pero vamos a Génesis 3:15, por favor. Ok. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Okay? Entonces, cuando el Eterno llama a cuentas a Caín, cuando llama a cuentas a Adán y a Eva, también llama a cuentas a la serpiente. Y como ya sabemos, cuando el Eterno confronta a Adán, que es el que tiene mayor responsabilidad, él dice, la mujer que me diste. Entonces, inmediatamente entendemos que está culpando a Dios. O sea, él está evadiendo. Dios le dice, eres tú. Y él dice, no, la mujer que me diste. Ella me sedujo, ella me envolvió. Y es algo muy típico del hombre, la evasión. Entonces la mujer, como vio que así era el asunto, entonces dijo, la serpiente me engañó. Si se trata de evadir, entonces no es mi culpa, fue que la serpiente me engañó. Y entonces el Señor confronta a la serpiente, como no había nadie más, pues la serpiente ni modo tuvo que asumir. Pero sin embargo, Dios establece un juicio sobre los tres. Y a la serpiente entonces le dice esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, es decir, y la simiente de la mujer. Y la consecuencia de esa enemistad, de ese antagonismo, sería que, dice, ella, la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de la simiente de la mujer, ¿okay? Entendemos, ¿verdad? Que la mujer no tiene semilla, no tiene esperma, porque está haciendo referencia directamente a Yeshua. A Yeshua. Recordemos que el óvulo maduro de Miriam, de María, fue fecundado por la palabra, por el verbo. ¿Ok? Entonces, la simiente, es decir, la semilla, obviamente no vendría de la mujer, vendría del Eterno, vendría directamente de él para engendrar en el vientre de María a Yeshua, hecho hombre. Aquí tenemos entonces el origen de esta lucha, de esta batalla. Por tanto, yo planteo que es una batalla de simientes. Y en mi opinión y desde mi perspectiva, entender esto es clave para poder interpretar lo que estamos viviendo hoy
Y no solo lo que ha sucedido a través de la historia, sino y sobre todo para poder ubicarnos mejor en el contexto en el que hoy estamos. Entonces, a través de la historia, estas dos simientes han corrido juntas, o más bien, no juntas, no, paralelas, hasta nuestros días y va más allá. Es decir, la simiente de la serpiente establece una línea genética y una de las características justamente y de las estrategias del enemigo es la mezcla, mezclar genéticamente las dos simientes. Entonces, solo hay dos ramas en la humanidad, hay dos líneas. Y si bien es cierto, después del diluvio, viene Sem, viene y sus dos hermanos, Jafet y Can, ¿verdad? Y se habla y se dice y se reconoce aún secularmente que la humanidad viene de estos tres troncos, pero realmente en un sentido espiritual y en un sentido también profético y también, ¿por qué no?, ¿verdad?, biológico. Hay dos líneas, como hay blanco y negro, hay dos líneas, ¿ok? Entonces, estas dos líneas, estas dos simientes, a través de la historia, se han manifestado, tienen un recorrido, hay una línea que es, en mi opinión, observable, identificable, que llega hasta nuestros días y va más allá de nuestros días. Caín se convierte en un propagador de la genética de la simiente de la serpiente. ¿Por qué Caín? Bueno, porque Adán y Eva, después de pecar, ¿okay?, son sacados del huerto. Y entonces el Eterno le pide a sus dos hijos un sacrificio, que cada uno lleve un sacrificio. La escritura no nos habla nada de la calidad del sacrificio, como algunos plantean, porque el Eterno rechaza el sacrificio de Caín y acepta el sacrificio de Abel. Pero no se nos habla de la calidad del sacrificio. Y según la escritura, un sacrificio se mide por la intención del corazón. La ofrenda, el sacrificio que se traía, y hoy es igual, se mide por la actitud del corazón. Dios no le recibe a Caín su sacrificio. Es especulativo lo que se dice de que le dio de lo peor que tenía. En cambio, Abel le dio de lo mejor que tenía. Eso no lo dice la escritura así puntualmente. Lo que sí es claro por el contexto de la escritura, es que el sacrificio se mide por el corazón. Y un corazón contaminado va a contaminar el sacrificio. Entonces, si la motivación no es la correcta, el sacrificio no es aceptable. El sacrificio no es aceptable. El corazón de Caín estaba contaminado. Y cuando el Eterno no le recibe el sacrificio, lo que sigue después nos corrobora esto. La negativa del Eterno provoca que lo que está realmente en el corazón de Caín pueda salir a la luz. Inmediatamente, Caín se enoja con Dios. Y como no puede hacerle nada a Dios, va y mata a aquel a quien el Eterno favoreció. Violencia, homicidio, es propio de la naturaleza caída y es una marca de la simiente de la serpiente. Entonces entendemos que el corazón se inclina hacia el mal o hacia el bien, dependiendo de la instrucción que se reciba.
Esto es vital porque estamos hablando del génesis de todo esto. Cuando Yeshua confronta a los fariseos y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Lo que Yeshua está hablando, a lo que Yeshua se está refiriendo ahí, es que ellos tenían otra instrucción. Tenían otra instrucción. ¿Por qué? Porque la instrucción inclina el corazón y la instrucción define ADN. Entonces, es obvio que Caín se expuso a otra instrucción. La caída de Adán y Eva tiene que ver, y esto pues lo he hablado en otras enseñanzas, la caída de Adán y de Eva tiene que ver con esto. El Eterno les dice, no coman de todos los árboles ustedes pueden comer, excepto del árbol, del fruto, del bien y del mal. Ahora, si nosotros, ¿qué digo? Si nosotros solo vemos un fruto como tal, un fruto, manzana, mango, lo que sea, pues nos quedamos muy cortos. La palabra fruto tiene que ver con conocimiento, porque dice el relato bíblico que Eva vio el árbol y dijo que su fruto es codiciable. Entonces, podríamos decir que la instrucción a la que ella, o la instrucción que ahí estaba plasmada, fue algo que ella codició. Y esa instrucción provocó su caída. Entonces, ellos no estaban listos para conocer el bien y el mal. Conocían el bien, la instrucción del Eterno, pero vino la advertencia de todos los árboles pueden comer. Es decir, ustedes pueden ser instruidos en cualquiera de estas yeshivot, en cualquiera de estas escuelas, pero a esa escuela ustedes no pueden ir. Esa instrucción les inclinó el corazón hacia lo negativo, provocó la desobediencia, la caída y entonces la iniquidad entró. Caín es hijo de la iniquidad. En primera de Juan capítulo 3, verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces, la idea de que era del maligno es la misma idea que cuando Yeshua le dice a un grupo de los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Es decir, ustedes tienen una instrucción incorrecta. Lo que ustedes traen como instrucción no está alineado con la Torah. Entonces, Caín, con un corazón sucio, mata a Abel. El Eterno lo destierra, lo saca del Adamá, huerto del Edén, Adamá, que era otro palmo de tierra, y luego entonces el Eretz, la tierra común. Lo saca del Adamá y lo envía al Eretz. Dice el relato bíblico que entonces Caín fundó una ciudad. Fundó una ciudad. Y si nosotros entendemos bien el contexto, no estamos hablando de una ciudad como las nuestras. Está hablando de un grupo de personas sobre las cuales él lideraba, que él estableció bajo una ideología, bajo una línea de pensamiento, que él estableció bajo una estructura piramidal, siendo él la cabeza de todo esto. Entonces, Caín se convierte en el propagador de esta genética.
y de este pensamiento, porque la simiente va acompañada de una ideología. Cuando nosotros vamos al capítulo 6, siguiendo esa misma línea, nos encontramos con los nefilim. Y los nefilim refuerzan esto. Recuerden que los nefilim son los ángeles caídos que se allegaron a las hijas de los hombres y tuvieron relaciones. ¿Ok? Los nefilim están relacionados con la construcción de civilizaciones antiguas. ¿Ok? Esta es mi teoría. Los sumerios, ¿verdad? No fue un experimento genético, ¿verdad? De los Anunnakis, sino de los nefilim. ¿Ok? Nace de los nefilim. Ok. Con todo el respeto, pues, a la cultura, etcétera. Pero en esa misma línea, y de esa misma línea viene Nimrod. Después del diluvio, los nefilim sobreviven a él. Los encontramos, por ejemplo, en la conquista de la tierra de Canaán. Josué y Caleb y el ejército se enfrentan a ellos. David los termina de aniquilar. ¿Ok? Bueno, por lo menos los que tenían, los que tenían ciertas características. Bien, voy rápido porque lo que yo voy a hacer es una introducción y luego voy a ir ampliando. Lo que quiero es darle un recorrido, darle como una línea de tiempo para poder ubicarlos bien, sobre todo las personas que no han estado frecuentemente expuestas a mis enseñanzas. Entonces, pasa el diluvio, después del diluvio viene Nimrod y se construye la Torre de Babel. Pero el tema de Nimrod es similar al de Caín y a otros y a los otros que venían en la misma línea o genética o ideológica, que al final, por causa de la instrucción, viene siendo igual, porque afecta a la genética. Entonces, Nimrod construye. Primero, Nimrod es contratado como un cazador para defender las ciudades que no tenían muralla ni fortalezas de los depredadores. Luego se idealiza a este hombre y se eleva al plano de Dios, y luego entonces él establece lo que hoy conocemos como el sistema piramidal de gobierno. Entonces, la torre que él construye, la Torre de Babel, tiene dos implicaciones. Una, que física, fue una torre física, pero también representa y nos habla del sistema piramidal de gobierno. Eso es lo que Nimrod construye bajo esta misma línea de pensamiento. Luego viene ellos son esparcidos, el Eterno desciende, los esparce y confunde sus lenguas. Ahí justo en la Torre de Babel, que dicho sea de paso, Babel significa la puerta de los dioses. La puerta de los dioses. Y eso hace referencia a los nefilim. Aunque, y los nefilim no es el tema, pero por ejemplo los griegos hablan de los nefilim, hablaron de los nefilim. ¿Ok? Y los dioses, los héroes griegos, mitad dios y mitad hombre, son hijos de los nefilim. Así se le conoce, hijos de los nefilim. Bien, pero ese no es el tema. Entonces, esta línea pasa por diferentes civilizaciones, por diferentes pueblos y establece imperios, etcétera. ¿Ok? Entonces, la caída de Luzbel, de Jailel, provoca que su simiente
genéticamente y por modelaje también, genere un antagonismo en contra de la simiente de la mujer. Caín, su representante humano más antiguo, deliberadamente pasa no solo la información, ideología, sino también la genética. Llega Nimrod, pero se esparce a través de personas y en diferentes civilizaciones, pueblos, y hasta establece imperios, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. La simiente de la serpiente afecta dos sectores de la humanidad, básicamente. Número uno, el mundo secular. Es decir, influye en política, educación, economía, etcétera, posicionando sus mejores expositores en un lugar de preeminencia. La simiente de la serpiente posiciona en el mundo secular a sus mejores expositores, ayer, hoy y mañana, en política, en educación, en economía, etcétera. Es decir, en puestos de preeminencia. Puestos de preeminencia. Entonces, muchos de los grandes líderes que tenemos en la historia de la humanidad, muchos de ellos han sido reclutados por este sistema, por el sistema llamado Babilonia, hoy la nueva era. Pero también la simiente de la serpiente ha afectado otro sector de la humanidad, que es el mundo espiritual, el mundo secular, pero también el mundo espiritual. ¿A través de qué? A través de religiones, a través de sectas, a través de sociedades secretas, etcétera. Nos llevaría un buen tiempo ir uniendo cabos para que podamos identificar el origen, ideológicamente hablando, de los Illuminati o de los masones, de los Rosacruces. Y estoy mencionando 3 sociedades secretas que son claves en todo el andamiaje que está construyendo el nuevo orden mundial, que son fundamentales. De donde vienen los luciferianos, de los cuales muchos políticos de alto rango y muy conocidos han sido parte. De donde nace el Bohemian Club, del cual personalidades de la política forman parte, el Club Bilderberg, etcétera. Estamos hablando de una línea que tiene un mismo, que guarda un mismo objetivo. El mismo objetivo, la misma motivación que llevó a Luzbel a rebelarse contra el Padre Eterno para tratar de usurpar el lugar de Yeshua, para dominar sobre lo creado desde los tiempos que Dios estableció sus Moedim. Eso lo dice Isaías 14. Subiré a lo alto, a los lados del norte, pondré mi trono, mi gobierno, y ejerceré dominio sobre los Moedim, es decir, sobre los tiempos del Eterno. ¿Por qué razón el enemigo quería ejercer dominio sobre los tiempos, los Moedim, que son las festividades, que es el Shabbat? ¿Por qué? Porque ahí está el reloj profético de Dios. ¿Me sigue? Por eso hizo otro calendario y llenó el calendario de fiestas paganas. Y en un tiempo como hoy, en un tiempo como el que estamos hoy, en un mes como el que estamos, mucho creyente se pierde en la nebulosa del error de la Navidad. Un sincretismo bien montado es reconocer, pero pagano.
Ok. Vamos bien. Qué bueno. Bien. Llegó la asistencia. Entonces, vamos para largo. Por otro lado, la simiente de la mujer, que apunta directamente al Mesías. Esta línea se define a partir de Set. ¿Quién es Set? ¿O quién fue Set? Muy poco se habla de Set. Pero Set es un personaje clave. ¿Por qué? Porque Set es el tercer hijo de Adán y de Eva. Es el tercer hijo de Adán y de Eva. Y dice la escritura que Set es el que perpetúa el culto al Dios eterno. Y también la enseñanza de la Torá. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, por la tradición en nuestro pueblo. Porque Abraham aprendió Torá, porque Shem o Sem se la explicó. ¿Quién le dijo a Abraham que había que diezmar? ¿Dónde lo aprendió? Se lo enseñó Set. ¿Quién le enseñó a Noé a guardar preceptos? ¿Cómo Noé pudo mantenerse y su familia mantenerse puros, sin mezcla? Porque dice que el Eterno escogió a Noé porque era puro. Y la pureza viene por la observancia de la Torá. Es decir, él tuvo la instrucción correcta, la instrucción que llevó a mantenerse en pureza y por eso el Eterno lo escoge. Por eso lo escogen. Entonces la Torá pasa a Shem y Sem, le enseña a Abraham. ¿Sí? Ok. Pero Sed es el que retoma el espíritu, la enseñanza, la instrucción, la esencia del origen y lo traspasa de una generación a otra. De Noé a Sem. Pero con Sem se identifica ese linaje como el linaje semita. Y a partir de Sem, toda una línea hasta nuestros días, hasta nosotros. Ponga cuidado. Se le llama entonces a esta línea semita. ¿Por qué? Porque se identifica con Sem. Se identifica con Sem. Entonces, todo el que no tiene línea semita es gentil. Y usted dirá, pero yo soy hondureño, yo soy costarricense, yo soy ecuatoriano, etcétera. Sí, querido. Pero Pablo enseña que nuestro padre es Abraham. Y Pedro, ya lo vamos a ver, habla de nuestro linaje y nos relaciona con Abraham. Y Abraham es semita, además de que establece el linaje, la etnia hebrea. Ya vamos para allá. Ok. Luego entonces viene Abraham y con él el Eterno levanta a un pueblo. Entonces vea la línea. La simiente de la mujer, el linaje de la simiente de la mujer está tomando lugar y apunta al Mesías. Entonces se levanta este pueblo
Y él, el Eterno, le llama su pueblo escogido. En medio de todas las naciones, él escoge este pueblo. Este pueblo que en un sentido nace del sacerdote Set. Porque Set ejerce un sacerdocio. Enseña Torá, pero también perpetúa el culto al Dios eterno. Ejerce un sacerdocio. Luego Noé nos lo muestra porque cuando pasa el diluvio, Noé construye un altar y hace un sacrificio al Dios eterno. Claro, se emborracha también, pero eso es aparte. Luego con Abraham levanta 7 altares. Entre el capítulo 12 y el capítulo 22 levanta 7 altares al Dios eterno en su proceso de preparación para dar a luz, para parir las multitudes que le fueron profetizadas en el capítulo 12. La esencia del pueblo del Dios eterno es sacerdotal, porque viene de aquel que es el sacerdocio, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, orden que hace referencia a él mismo. Porque en mi opinión y la de muchos, por causa de lo que Hebreos establece, Yeshua, el Melquisedec, y además establece un orden, que es el que bajo el cual estamos nosotros ahora. Los rabinos establecen que Melquisedec, con el que se encuentra Abraham, es Sem. Pero cuando vamos a Hebreos nos damos cuenta, ahí claramente dice que este sacerdote no tiene padre ni madre ni genealogía. Eso descarta Sem. Entonces, el único es Yeshua. El Eterno entonces levanta un pueblo. Esto es importante, con una característica. Sacerdotal. Sacerdotal. Una generación, un pueblo de constructores de altares. Pero si nosotros vamos al otro linaje, ellos son constructores de ciudades en el sentido de dominio, de control, de la influencia para dominar. Con ellos se gestan el imperio. Por eso Satanás no tiene reino. Es equivocado a decir el reino de Satanás. No existe un pasaje en la Biblia, es más, obviamente con traducción correcta, donde diga que él tiene un reino. Ni siquiera el rey. En ninguna parte se menciona que él es rey. Él es príncipe. Ese era su rango, príncipe, un querubín, un príncipe. Yeshua dice, el príncipe de este sistema viene y él nada tiene en mí. El príncipe no es rey. Pablo se refiere a su dominio como el imperio de la muerte. Entonces, el imperio como tal nace ahí. Antagónico al pueblo de Dios. Entonces, Jailel es antagónico a Yeshua y su simiente es antagónico a todo lo que represente o hable de Yeshua. Y a través de la historia podemos verlo. Los pueblos que se levantaron contra Israel, la envidia, los celos, el odio. El Eterno entonces, a través de Abraham, levanta un pueblo. Su pueblo. Luego llegamos a Isaac. Y a Isaac le nacen 2 hijos, Jacob y Esaú.
Y como esto es una introducción, luego yo voy a entrar a ahondar un poquito más en el tema de Jacob y de Esaú. Porque aquí se define, empieza a definirse también el mundo espiritual desde la perspectiva del reino de Dios. De Jacob nacen 12 tribus y se establece oficialmente el pueblo conocido como la casa de Jacob. Al cambiarle el nombre, el Eterno a Jacob, también se le conoce como la casa de Israel. Ok, ponga cuidado. De ahí viene el Mesías. Digo ponga cuidado, ¿por qué? Porque en otras ocasiones los profetas hablan de la casa de Israel o hablan de Israel, pero no se está refiriendo siempre a las 12 tribus o la casa de Jacob. Se está refiriendo a la casa de Efraín, que también se le conoce como la casa de Israel. Luego de la división en el reinado de Roboán, la división del pueblo en dos reinos como un castigo al pecado de Samuel, de Salomón. Por eso digo que es tan importante conocer las dos casas, el tema de las dos casas. ¿Ok? Pero de esa línea, de la casa de Jacob, de la casa de Israel, viene el Mesías. Y específicamente de la casa de Judá. De la casa de Judá. ¿Ok? Ahora, ustedes conocen la historia de Jacob y de Esaú. La primogenitura era de Jacob. Pero Esaú se adelanta a salir y Jacob lo agarra del talón. ¿De dónde lo agarra? Del talón. ¿Ok? Del calcañar. ¿Me sigue? ¿Ok? Entonces la mamá de Jacob hace toda una estratagema para que Esaú le entregue la primogenitura a Jacob. Luego Esaú se da cuenta, se lamenta, comillas, y trata de recuperarla. Se enoja con Jacob, lo persigue para matarlo. Luego hay una reconciliación. Regresemos juntos, le dice Esaú a Jacob, y Jacob le dice, vaya papá adelante, que ya yo lo alcanzo, pero nunca lo alcanza. Entonces, el odio de Esaú hacia Jacob se refleja en su descendencia. Entonces, Esaú se aparta de este linaje. Y cuando digo del linaje, estoy hablando de la esencia, estoy hablando de la línea, la visión, el pensamiento, el objetivo del padre con este linaje. Desobedeciendo lo que el Eterno había establecido y deshonrando a sus padres, se casa con dos eteas. Génesis 26, 34. ¿Ok? Los hititas o eteos estaban posicionados en Anatolia, más arriba de Mesopotamia. Algunos dicen que luego se mezclaron con los egipcios y algunos creen, se dice, que estas dos mujeres eran egipcias. ¿Ok? Lo cierto es que él quebranta la Torá, quebranta lo que el Eterno estableció. Se deja llevar por otra instrucción. Oiga bien. Y luego se casa con una hija de Ismael. Es decir, una árabe. Vean la mezcla. Esto es básico. Luego yo voy a ahondar en el punto. Pero esto es clave. Porque ya los descendientes de Ismael habían absorbido el odio de Ismael hacia Isaac. ¿Sí? El odio de Ismael hacia Isaac. Pero ahora se junta con el odio de Esaú por Jacob. Si nos vamos más atrás, el odio de Caín
sobre Abel. Y más atrás, el odio de Jailel sobre Yeshua. Vamos. Entonces, no nos extrañemos que una de las famosas vacunas del COVID, la que está promocionando el señor Bill Gates, se dice que tiene la facultad de afectar el cerebro y de modificar la tendencia fanático-religiosa de una persona. Se dice, como Betty la Fea, se dice de mí. Sí. Le voy amarrando cosas. Ahora, de Esaú nace Edom, los edomitas. La escritura dice que Esaú es el padre de Edom. Entonces, con ello se establece la línea edomita, pero ya tiene mezcla también. ¿Ok? Mezcla con los árabes por la línea de la hija de Ismael. Entonces, de los edomitas es de donde viene Roma, y se dice que Roma fue fundada, se cree así, algunos historiadores lo creen así, por la descendencia de uno de los hijos de Esaú, Roma, que más tarde da a luz al cristianismo romano, infiltrado en el sistema religioso, y que con ello se establece el antidiseño. Hago referencia. El Imperio Romano, uno de los grandes imperios de la historia, dicho sea de paso, derrotado por los otomanos. Y eso tiene una implicación importantísima, porque el Imperio Romano es el último imperio como tal reconocido según la profecía de Daniel. Pero de él salen varios cuernos. Bien, Roma se divide en dos, ¿verdad? Y uno de los dos imperios es el Imperio Otomano. ¿Ok? Que guarda la misma línea, árabes. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿a dónde voy con esto? De Roma y del Imperio Romano, y ya esto es historia pues conocida, ¿verdad? Pero hago referencia a esto porque es importante. En la decadencia del Imperio Romano surge un personaje llamado Constantino. Y Constantino, ¿verdad? Es como la culminación de un proceso que ya se venía gestando desde más o menos el siglo II, finales del siglo I, siglo II, a través de los judíos helenistas, ¿verdad? Y aquellos que venían del gnosticismo griego, de las escuelas de Alejandría, etcétera. Se levanta todo un movimiento que da a luz a Constantino. Y Constantino se convierte en el azote de la primera comunidad de creyentes en Yeshua, que ya antes de él se había dado toda una persecución, ¿verdad? Y se dice que se persiguieron a los cristianos. Se dice que a los que quemaron en hogueras eran cristianos, pero realmente no eran cristianos. Eran creyentes en Yeshua, la mayoría de la casa de Judá, pero otros de la casa de Efraín, que abrazaron a Yeshua. Voy a usar la palabra tradicional,
se convirtieron a Yeshua, no al cristianismo, porque el cristianismo nace después, nace con Constantino. De hecho, Constantino establece, y el Concilio de Nicea, la religión como tal, cristiana, el cristianismo romano, antagónica, antijudía, por tanto, antisemita. Si nos vamos más adelante en la historia, tenemos a Martín Lutero. No es santo de mi devoción, que Dios lo usó, pues sí, he de reconocerlo, pero él era antisemita, antijudío. Sigo hablando de lo mismo, sigo hablando del antagonismo, sigo hablando de ese odio, sigo hablando de la misma línea que se perpetúa ahora a través de los edomitas dentro del mundo espiritual que mencioné anteriormente. Pero paralelamente a esto va la otra línea que mencioné, la influencia de la simiente de la serpiente en el mundo secular, política, educación, etcétera. Pero esto más adelante en el tiempo se va a unir. Tenemos un vestigio, una muestra de esto, por ejemplo, con los Borgia y cómo el poder religioso y el poder político se unieron. Luego, con el tiempo, se separó, entre comillas. Pero hoy, en nuestros días, entendemos que detrás de la influencia política, y más bien sobre la influencia política, hay una influencia espiritual. Y a través de los tiempos, los grandes líderes que hicieron atrocidades con sus conquistas, etcétera, con sus ínfulas de poder, con su pensamiento de conquistar al mundo, para establecer una sola cultura, para establecer un solo gobierno, porque eso no es de ahora. Eso ya, ese pensamiento lo tenía Alejandro Magno, lo tuvo Gengis Khan, muchos. Es producto es producto de esta savia, de la savia del árbol, de la simiente de la serpiente. Eso ha estado ahí. Y siempre, todas estas gentes abrazaron el mundo espiritual oculto para que favoreciera sus gestiones. Entonces, el nivel de ocultismo y de adoración pagana, idolátrica, en los sumerios, en los egipcios, en los griegos, en los romanos, etcétera, ha sido impresionante. Y en tiempos modernos, los grandes líderes que han existido en la historia han echado mano del ocultismo para dirección, para asesoramiento, para conocimiento, para instrucción. Entonces vemos líderes con asesores brujos, vemos líderes con asesores mentalistas, o los mismos líderes involucrados ellos en brujería como Idi Amin y muchos otros más. Y hoy por hoy tenemos personajes metidos de lleno y ya abiertamente en el ocultismo, y no tienen ningún empacho en dejarlo ver o en dejárnoslo ver. ¿Por qué? Porque ese linaje va a buscar asesoría en el padre del mismo. La inclinación es sí porque sí. Pero con el cristianismo romano hay una infiltración.
porque se genera el sistema religioso para perpetuar un diseño que es un antidiseño, de acuerdo a lo que aquella primera comunidad de creyentes en Yeshua, Kehilá, manifestó después de los hechos y 100 años más o menos después. El diseño que se traía y la línea que obedecía a un linaje para establecer un diseño bajo un propósito es distorsionado. Y esto es fácil de seguir en la historia. San Google te ayuda. Que distorsionó el plan original de Dios y el diseño de Dios para su pueblo, con conceptos que, aunque pareciera semántico, pero para mí no es, trasciende, como el concepto eclesía, iglesia, una asamblea que se convoca temporalmente. No. El término correcto es Kehilá, una comunidad de creyentes que genera identidad, que genera identificación con un pueblo, no con un culto, no con un templo, no con una congregación llamada X o una denominación llamada X. ¿Se da cuenta? Dios está llamando a una generación para recuperar el diseño original, la identidad, volviendo al origen. Este es el punto hoy. Y como lo he dicho muchas veces, no es volver al judaísmo rabínico. Por eso no soy judaizante, no puedo ser judaizante, porque mi objetivo y mi intención no es volver al judaísmo rabínico, mas sí rescatar aquello que la Torá estableció, que Yeshua estableció, que Pablo estableció, como el Shabbat, por ejemplo, que es el cuarto mandamiento. No, porque ya no estamos bajo la ley, pero usted cree en los 10 mandamientos. Claro que sí. Bueno, el cuarto mandamiento es el Shabbat. Sigo, no me voy a meter a él. El antagonismo entre los dos hermanos y el odio de Esaú pasa a su descendencia y a los pueblos formados de este linaje. Por eso se habla de antisemitismo. El Shalíach Pedro o el apóstol Pedro, al igual que Judas, denuncian la infiltración de este linaje dentro del pueblo eterno para estos tiempos, sobre todo. También nos plantea cómo el Eterno levanta a la casa de Efraín, y aquí es donde aterrizo, para enfrentar esta amenaza de contaminación, mezcla espiritual y error, que busca y tiene como objetivo establecer el tiempo de la apostasía. Aquí es a donde voy. El Eterno está llevando a Efraín, a la casa de Efraín, a recibir un bautismo de limpieza y activación profética para denunciar esta estrategia. ¿Cuándo inició esto? De lleno. Oseas 6:2. 2 días te daré vida, más al tercero te resucitaré. Si usted revisa el libro de Oseas, y le recomiendo que se lo lea completito, está hablando de la restauración de Efraín, de la casa de Israel, como se le llama también, o la casa de Efraín, aquellas 10 tribus que fueron esparcidas por toda la tierra, el hijo pródigo, de esa casa, o a esa casa se refiere Yeshua como a las ovejas perdidas. Él dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando de Efraín, porque ¿con quién está ahí? Está con la casa de Judá. Ya habían sido dispersas las 10 tribus. Les dijo a los discípulos, hablando de la consigna de la evangelización, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Hagan volver a Efraín a casa.
Las cartas de Pedro están dedicadas a los esparcidos. ¿Quiénes son los esparcidos? ¿A quiénes esparció? La casa de Efraín. Verso 1 de Primera de Pedro 1. Dice Pedro, apóstol de Yeshua, dice a los esparcidos, a los de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes son los esparcidos? Pero luego dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos o escogidos. ¿Por qué escogidos? Ah, sí, porque son la casa de Efraín. Habían sido escogidos junto con la casa de Judá, cuando eran casa de Jacob. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua, gracia y paz. Así empieza el apóstol Pedro, dándonos referencia de a quién está dirigida esta carta. Entonces, en el verso 2, el capítulo 2, versículos del 9 al 10 dice, pero ustedes, ¿a quién le está hablando? En especial a la casa de Efraín. Pero ustedes, y usted dirá, pero yo soy gentil. Ok, déjeme aclararle algo desde ya. Si usted es gentil, Romanos 11 me dice que usted fue injertado en el olivo. Y el olivo es Israel. Entonces usted dejó ya de ser gentil, ahora es parte del pueblo de Israel. Pero ¿cuál Israel? La nación, no. El país, no. El pueblo de Dios, Israel. Efesios 2:12. Pablo dice, hablando de los gentiles, ustedes estaban alejados de los pactos y de la ciudadanía de Israel. ¿De qué Israel está hablando Pablo? ¿Cómo puede un gentil ser ciudadano de Israel, el país, en aquel tiempo y en aquel contexto? Está hablando de Israel, el pueblo de Dios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vino ¿qué? El designio del Eterno para a través de Abraham establecer un pueblo, Israel. Entonces, una cosa es ser parte del pueblo de Israel y otra cosa es ser israelita, como parte de la nación, alguien que nació en Israel, que su patria es Israel, que su país es Israel. Porque no todo israelita es judío. Ni todo judío es de Israel el pueblo. Bien, entonces leemos. Pero ustedes son linaje escogido. La palabra linaje. La palabra linaje es la palabra griega genos, que se traduce como familia. Se traduce como familia, y aquí habría mucho que hablar. Pero está relacionado con la palabra genomai, que significa venir a ser. Entonces, no éramos, pero ahora venimos a ser. ¿Ok? Es decir, familia. De ahí viene la palabra gen. De ahí viene la palabra género. De ahí viene la palabra gen. También viene la palabra genética. Está hablando entonces de ADN. Gen tiene que ver con esperma, tiene que ver con semilla, tiene que ver con simiente. Entonces, la simiente de la mujer apunta a Yeshua y a través de Yeshua nosotros somos injertados en un olivo y adquirimos un ADN, una simiente. Entonces somos la descendencia de Abraham. Por eso se nos llama, dice que Abraham es el padre de la fe. Entonces dice linaje escogido, real sacerdocio. Un sacerdocio no según el orden arónico, sino un sacerdocio según el orden de Melquisedec.
Porque dice Pablo en Hebreos, cambiado el sacerdote, el sacerdocio, es necesario que cambie la ley. ¿Cuál ley? La del sacerdocio. El sacerdocio arónico cambió por un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Ok? El sacerdocio era dirigido por los primogénitos, pero por el pecado de Israel allá en el desierto, eso cambió y se estableció la línea arónica. Pero antes de eso, los primogénitos eran sacerdotes. Cuando usted ve la genealogía de Adán, el primogénito es Set, no aparece Caín, y menos Abel que murió. Entonces, el primogénito es sacerdote. Se habla de Yeshua como el primogénito entre muchos. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero dice nación santa. Un país es el territorio. La patria es el lugar donde una persona nace. Pero nación tiene que ver con gente bajo un mismo gobierno. Entonces, nosotros, el pueblo de Israel, somos una nación. Nosotros, Israel, somos una nación. Estamos bajo una forma de gobierno. Por eso dice una nación apartada, una nación santa, escogida. Somos la continuidad en relación a propósito. ¿Ok? Luego va el verso 10 y dice, ustedes en el tiempo pasado. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Vamos, aquí hay una pauta de Pablo bien clara para saber a quién le está hablando, a quién se está refiriendo. Oseas 1, 9 al 10 dice, y Dios le dijo, ponle por nombre Luami, porque ustedes no son mi pueblo, ni soy yo su Dios. No obstante, el número de los hijos de Israel, casa de Efraín, será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, multitudes. Y sucederá que en lugar de lo que se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente son. Los hijos de Judá y de Israel, dice, serán congregados en uno y nombrarán para sí un solo jefe, Yeshua, y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. El libro de Oseas nos narra una historia que muchos eruditos critican y dicen que no fue real, que realmente Oseas no se casó con una prostituta. Allá ellos con su bronca. Para mí es claro. ¿Por qué? Porque entonces los nombres de los hijos que tuvo Oseas hablan del castigo por el pecado de la casa de Efraín, que pecó, que se levantó contra el Dios eterno después de que se dividieron los dos reinos. Fueron asimilados por los asirios y luego esparcidos por todas las partes del planeta por su pecado. Pero Dios, por causa de ese pecado, les da carta de divorcio. Pero luego, en el mismo capítulo 1, habla de su restauración. Y si usted va a Romanos 11, y hay muchos otros pasajes que hablan de la restauración de la casa de Efraín y cómo se da la restauración de la casa de Efraín, usted va a encontrar que hay muchos pasajes que hablan de esa restauración. Pero aquí dice que serán restaurados y también dice que la casa de Judá y la casa de Efraín se unirán y serán un solo pueblo. La profecía de Ezequiel, capítulo 37, cuando habla de las dos varas,
Entonces no existe tal cosa como una iglesia gentil. No existe. No hay lugar para una iglesia gentil, porque o es de la casa de Judá, o es de la casa de Efraín, o era gentil del olivo silvestre, algunas de sus ramas son desgajadas. A lo mejor usted es uno de esos, pero al ser injertado en el olivo, dejaste de ser gentil y pasaste a ser Israel. No hay iglesia gentil. Ah, no, hermano, es que nosotros, la iglesia hoy, somos el Israel espiritual. Vamos, por favor, usted no puede creer eso. No tiene una base bíblica. No existe una base bíblica para creer en eso que se le llama la teoría del reemplazo, que viene del dispensacionalismo de Nelson Darby, que establece que Dios desechó a Israel y ahora la iglesia toma el lugar de Israel y entonces la iglesia se convierte en el Israel espiritual. ¿No es cierto? Ahora, primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje. Somos el linaje de Abraham. Entonces, nuestra raza es hebrea. Cuando alguien me dice, bueno, no me lo dice a mí, lamentablemente, no me lo dice en directo, en la cara, ¿verdad? Pero uno se da cuenta por allá, ay, hermano, es que fíjate que yo tenía miedo de oír sus enseñanzas, porque a mí me dijeron tanto que usted era un judaizante. Pero esos que dicen, no se sientan a hablar conmigo. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Yo nunca he enseñado que tenemos que volver al rito del judaísmo rabínico. Es más, yo enseño más de la casa de Efraín que la casa de Judá, porque ese es mi linaje, de la casa de Efraín. Entonces, ¿qué es lo que yo sí enseño? Que nuestro origen es hebreo, nosotros somos hebreos. Por eso no pueden decirme que yo judaizo. No estoy judaizando. Y ya lo expliqué ampliamente cuando por 5 viernes seguidos enseñé sobre el contexto original del libro de Gálatas. Yo no judaizo. Lo que yo busco es que volvamos al origen, que salgamos del molde, de la estructura del cristianismo romano. Nos quitemos esos disfraces, nos saquemos esas mantas, esas mortajas y encontremos lo genuino, nuestro origen. Nosotros somos hebreos, venimos de Abraham. Abraham fue el primer hebreo. Nuestra cultura es hebrea, cultura de reino. Y como dije anteriormente, somos una nación, no un país que tiene que ver con el territorio, no una patria que es donde se nace, sino una nación, gente bajo un mismo gobierno. Y en 1 Pedro 10 dice, nos habla de Oseas, que es la condición de Efraín en el tiempo antiguo. Condición de la cual Efraín fue redimido por Yeshua al morir. La condición en la que Yeshua muere, la característica bajo la cual él muere, es importantísimo entenderla. Y eso lo explico ampliamente cuando enseñamos sobre las 2 casas de Israel. ¿Ok? Ahora, características o algunas características de la simiente. Ay, ya se me fue el tiempo. De la simiente de la serpiente. Voy rápido aquí.
Vamos a buscar segunda de Pedro. Ahora en segunda de Pedro. Vean las características de la simiente de la mujer, de los edomitas modernos, de aquellos que se han infiltrado. Capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí ya nos ubicamos en nuestro tiempo y en lo que estamos viviendo. Y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Van a negar a Yeshua. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Son gente que divide, y por causa de ellos se blasfema. Muchos blasfeman el camino del Eterno, y por avaricia harán mercadería de vosotros, comercio, la teología de la prosperidad, señores y señoras, con palabras fingidas, manipulación. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, o el día final, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian al señorío. ¿De quién? De Yeshua. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza e impotencia, no pronunciaron juicio de maldad contra ellas delante del Eterno. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Por qué? Porque son de la simiente de la serpiente. No tienen redención. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento, es decir, de la Torá que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el barro. Ahora 3:2 dice: para que tengáis memoria de las palabras antes que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, los antepasados, los patriarcas, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente o conscientemente o deliberadamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua, es decir, un bautismo para muerte literal. Pero luego vamos a hablar de cómo el Eterno bautiza esta generación que él está levantando, pero es un bautismo de limpieza para este tiempo en el que estamos. Pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día final y de la perdición de los hombres impíos. Ok. Entonces, número uno, Pablo nos está hablando de que el antagonismo, la usurpación de esta gente para este tiempo se va a manifestar a través de falsos profetas. ¿Ok? Y obviamente los falsos profetas van a generar un ámbito de profecías falsas. Y hoy lo que vemos esto, un ámbito de falsas profecías o de profecías almáticas, sensoriales, que nacen también de los prejuicios. Hay un falso profetismo, un profetismo sensacionalista, que no es un profetismo genuino, un profetismo que nace del yo siento. Ay, es que yo siento, tan subjetivo que se vuelve ambiguo, y en la ambigüedad se casa o se puede casar con el error. Un profetismo donde Dios cambia de parecer. Ayer dice una cosa y hoy dice otra. No estoy diciendo que estos que dicen ser profetas o son profetas o tienen don de profecía sean edomitas o sean de esta línea, pero los falsos profetas generan este ambiente y hacen que muchos se metan ahí. Y ya lo dijo Pedro. Habla de las almas inconstantes. ¿Hay profetas genuinos? Claro que sí. ¿Y hay personas con don de profecía genuina? Por supuesto que sí. Pero hoy necesitamos una lupa bien grande. Necesitamos requisitos bien estrictos conforme la Torá lo establece para definir quién es y quién no es. Y sí, por supuesto, Yanilud. Y sueños de caraotas o de frijoles, por supuesto. O de asado a la medianoche, ¿verdad? Ya me dio hambre. Un gallo pinto con falsos profetas, pero también falsos maestros que están llenando de herejías. Están llenando de herejías que envuelven a la gente, la seducen, la manipulan. Ahí lo dice. Y tenemos, hay un grupo, un sector del pueblo de Dios con comezón de oír, con necesidad de seguir a alguien famoso, alguien que le diga cosas extrañas, cosas que no entiende. Revelaciones. Hoy tenemos profetas que andan en busca de la última revelación, por amor de Dios. ¿De dónde nace que alguien diga que el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, tiene que ver con el diezmo? Porque Dios dijo, no toque lo que es mío. Entonces, lo que Malaquías habla del diezmo, eso es lo que es de Dios. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal es el diezmo. Y Adán y Eva cayeron, pecaron porque tocaron lo que era por favor. Y lo peor de eso es ver gente aplaudiendo por esa
revelación. No, eso es una herejía, es manipulación. ¿Se da cuenta para dónde voy? Falsos maestros enseñando cosas que no están en la escritura o distorsionando lo que está en el libro. Por eso estamos insistiendo tanto en que tenemos que volver a la Torá, en que tenemos que volver a la escritura, tenemos que volver a la interpretación correcta. Por eso hablamos de buscar más versiones, tener más versiones para poder entonces cotejar pasajes y poder acercarnos más a lo que originalmente se nos dijo. Tenemos que pesar los espíritus porque esto de lo que estoy hablando tiene que ver con el espíritu del anticristo. Tiene que ver con el misterio de la iniquidad y eso lo tocaremos después. Dicen que desprecian el señorío de Yeshua. Dice, son fuentes sin agua. Tiene que ver con la ausencia de Torá. Tiene que ver con la ausencia de Torá. Si alguien señala algo y dice, como dice la Biblia, pero no lo demuestra con la Biblia, entonces no tiene crédito, no se le puede dar crédito a lo que diga. Y algo muy fuerte en esto también es que cuestionan la segunda venida de Yeshua. En este marco de características de la simiente de la serpiente, perdón, en las notas me equivoqué y puse simiente de la mujer, disculpen, ahí dice características de la simiente de la serpiente, debería decir ahí, y no de la mujer, perdón, me equivoqué. En este marco el que estoy planteando, está lo falso, pero necesitamos lo genuino de esto mismo. Pero hay algunos que están engañados bajo los conceptos de estos falsos, que han absorbido, están absorbiendo. Ok, se me acabó el café. Cierro con esto por ahora, porque tendremos una segunda para poder ahondar en algunos detalles más profundamente y poder reafirmar la relevancia del levantamiento de la casa de Efraín, muy lejos del judaísmo rabínico, muy lejos de judaizar, pero más bien entendiendo que la verdad revelada, la verdad es exponencial y la verdad revelada es progresiva. Estamos acercándonos al diseño original. Estamos acercándonos a esa condición donde nos va a permitir ver la revelación, ver la gloria del Dios eterno como nunca antes la hemos visto. ¿Ok? Ok. Sí, Yanilud. Yanilud dice, apóstol, me gustaría escuchar una enseñanza del diezmo dentro del contexto de la Torá. Sí, ya voy a hablar de eso. Vamos a hablar de Melquisedec y vamos a hablar del diezmo más adelante. Familia, le ponemos pausa. Le ponemos pausa. En enero, el primer martes de enero, vamos a continuar entonces con este estudio. ¿Por qué? Porque 21, 22, 28 y 29 de diciembre vamos a dedicarlos para hablar de las dos casas de Israel. Entonces, en esta pausa que vamos a hacer de este tema, vamos a hablar de las dos casas y entonces cuando retornemos en enero, usted va a tener más claro
lo que Pedro dijo y cuál es nuestra función. Nuestra función. Uno de los objetivos que yo persigo con este estudio es que no solo podamos ubicarnos nosotros como esa generación que Dios está posicionando, sino también poder ubicar los hechos que están sucediendo en nuestro contexto. Entonces, todo esto del COVID, todo esto forma parte de un engranaje, forma parte de la plataforma, del andamiaje del nuevo orden mundial, que no es ni más ni menos que Babilonia y la simiente de la serpiente, que busca entronar al anti-Mashiach bajo la misma pretensión, las mismas ínfulas y la misma esquizofrenia que invadió a Jailel cuando quiso destronar a Yeshua. Él pretende volver a ascender desde Jerusalén, volver a ascender, que es donde estuvo el huerto del Edén. Desde ahí, volver a ascender para tomar posesión de. Pero obviamente eso no va a suceder. Pero es importante todo esto para poder darle credibilidad a muchas cosas que están sucediendo, a muchas cosas que están pasando. Y entender que cada vez vemos una separación más abierta, más clara entre el trigo y la cizaña, entre la luz y las tinieblas, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, entre lo blanco y lo negro, porque lo gris se está acabando. Es más, yo creo que casi no hay gris. Ese punto intermedio donde muchos han estado se está acabando. Estamos en tiempos de definición, donde Dios está definiendo o llevando a definir las cosas, tanto en el mundo secular como en el mundo religioso, espiritual, y también dentro de nosotros, dentro del pueblo del Dios eterno. Recuerden que la novia está siendo ataviada, y la novia no son todos los creyentes o los que dicen ser creyentes. Porque una persona diga, Jesucristo, yo te acepto como Señor y Salvador, eso no lo introduce. No es una confesión, es un cambio de naturaleza, es un nuevo nacimiento. Familia hermosa, entonces nos vemos de hoy en 8. Iniciamos con el tema de las dos casas de Israel. Bien, pónganme atención, sobre todo los que están ahorita por Facebook. Pónganme atención. Si usted quiere ver la presentación que yo hago, tiene que tomar el contacto, el número de teléfono que le estamos dando para entrar dentro del chat de WhatsApp. Ya Alejandra lo ha publicado, lo publicó por Facebook, lo publicó aquí en el chat de Zoom, y lo hemos estado sacando y lo seguiremos sacando. ¿Por qué? Porque vamos a salir de Facebook, de transmitir por Facebook, y vamos a seguir transmitiendo por Zoom. ¿Ok? Entonces, usted va a tener que tomar la información y a ese número que le damos, hacer el contacto por WhatsApp. ¿Ok? Una vez que usted esté ahí, entonces le va a llegar el link. Cada vez que haya clase, le llevará el link para que usted pueda conectarse por Zoom. ¿Ok? Queremos hacerlo así. Estamos saliendo del grupo privado de Facebook. Y otro día yo les explico una de las razones por las cuales queremos salirnos de Facebook. ¿Ok? Estas clases las queremos tener por Zoom. Bien. Entonces, por favor, y si tiene dudas, escriba a mi correo, no tengo problema, me escribe y cuadramos. Pero busque la información, repito, reitero, recalco, subrayo.
Ya Alejandra la ha estado pasando y nosotros la vamos a seguir pasando por el Facebook, etcétera. ¿Ok? ¿Quieres saludar? ¿Ok? ¿Estamos? Bien. De hoy en 8, entonces, arrancamos con las 2 casas de Israel. Miren aquí, quien tengo al lado. Hola familia linda, qué lindo ver esas caras allí, ver que están todos conectados, maravilloso. Bueno, ya están los lunes y los martes fijos. Besos a todos. Abrazo. Por cierto, ya Limar se los va a comunicar, pero entonces el próximo lunes, Los 2 próximos lunes. los 2 próximos lunes no habrá escuela ni de profetas. No, sí, la escuela de profetas y de evangelismo se van a estar todos conectados, la de los martes, Bueno, porque eso está en el pensum de las 2 escuelas. Entonces, en la escuela de profetas y de evangelismo se va a dar el tema de las 2 casas. es parte de. Ajá. ¿Ok? Listo. Chao, chao, bendiciones, abrazos, besos.